Muy buenas amigos de su programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Esta es una grabación especial para un autor em, dentro del tema de literatura centroamericana. Es una deuda que tengo con mi familia, así que mañana se va a reunir. Así que para mí es un honor y es un placer leerles el libro de relatos de viaje. Es un libro muy especial de quien fue mi abuelo, Domingo Castro. Así que es para mí muy importante hacer esta grabación en una nueva edición de este programa, ya que hemos cerrado una primera etapa y en este año la intención es llegar de manera directa a las personas a través de lecturas. Sin embargo, con esta parte, previo a la reunión de la familia de Domingo Castro, yo les estoy leyendo hoy lo que es la primera parte de su libro de relatos de viajes, el cual realmente no tiene título y si lo tuvo en algún momento se perdió, pues estos papeles fueron guardados por familiares de Domingo Castro durante muchas décadas. Y tengo el honor de presentarles hoy este material que posteriormente van a notar que están los artículos en revistas indexadas de las universidades. Y son libros inéditos, así que espero que les guste y sobre todo van a notar que dentro de mañana en adelante, de hoy, 28 de marzo de 2024, van a estar saliendo las declaraciones de los descendientes de Domingo Castro, pues es una familia que a pesar de que han pasado las décadas y todo un sinnúmero de acontecimientos increíbles, mm, se ha mantenido unida. Así son las historias de familias de migrantes. Así que también esta es una grabación en honor a las familias de los migrantes de todas partes del mundo que pese a las adversidades y a todos los contratiempos siguen siendo familia. A mis primos, tíos, abuelos, primos en hermanos, segundos, terceros, cuartos, pronto los van a ver, eh, y animándoles a que sigan dándole vida a esta hermosa historia, pues la migración es un tema actual que este, sigue en vigencia y se necesita que estas personas que nacen de estas familias de migrantes sigan contando su historia. Así que les presento Relatos de Domingo. Domingo Castro es un escritor hasta el momento inédito. Este es su primer audiolibro. Nacido en Guatemala a finales de 1800 y en una época convulsiva, como ya lo saben, que es la literatura centroamericana, donde relata su propia vida. Y a partir de su nacimiento. Así que esta historia va a estar llena de acontecimientos en las que las familias viajan a través de todo el área centroamericana y van a notar que en posteriores videos vamos a tener gente tanto de Honduras como de Guatemala como de El Salvador. Así que le dedico este video a la familia.
Dedicatoria. A mi esposa, doña Ángela Romero Rodas, por su abnegación. A todos mis hijos, Raúl Chacón Castro, Juventino Pren Castro, Flores Mila Castro Romero, Berto Delio Castro Romero, Alba Guillermina Castro Romero, Guillermina Castro Romero, Alba Luz Castro Romero, Moisés Orellana Castro, Proserpino Castro Romero, Vladimiro Castro Díaz, Alba Luz Castro Díaz, Vitelia Castro Romero, Ramona Castro Romero, Landelino Castro Romero y Robinson Castro Cáceres. A mis parientes por su simpatía, a mis amigas y amigos por su estimación, dedico estas memorias, historia novelada que contiene la odisea de un hombre fuerte, atormentado por el infortunio y siempre erguido para resistirlo. Suyo es este pensamiento, hasta la desgracia es una dicha cuando no ha logrado vencernos. La muerte del presidente. Era el 8 de febrero de 1898, cuando en una de las calles céntricas de la capital y supuestamente por una humillación sufrida por el millonario don Juan Aparicio, su hijo adoptivo Oscar Solinger, de origen alemán, dio muerte de un balazo en la boca al general José María Reina Barrios, presidente de la República. Mandatario de grata recordación por su función democrática respetando la ley en términos generales, por su apoyo a la instrucción pública obligatoria y gratuita y por su notable popularidad. Tanta era su confianza en sí mismo y en el pueblo que transitaba por calles y avenidas solo como cualquier ciudadano, es decir, sin ese acostumbrado y odioso alarde de fuerza armada que acompaña a los mandatarios corrientemente. Tenía como ministro de Gobernación al licenciado Manuel Estrada Cabrera, abogado que se le atribuían cualidades cívicas notables, ya fuera por méritos o por una propaganda con miras hacia el futuro. Estrada Cabrera, hombre listo en política al modo usual y con ambiciones presidenciales, no podía perder una oportunidad tan brillante que tal vez ni esperaba que se le presentase tan pronto. Pero ante la muerte violenta del presidente Reina Barrios, de inmediato asumió el mando supremo de la nación sin vacilaciones, arguyendo que le correspondía como ministro de Gobernación y lo reclamaba la situación del momento en nombre del orden público que debía mantenerse como medida preventiva y urgente. Fue así como ese mismo día el licenciado Estrada Cabrera se constituyó en jefe de Estado con carácter provisional y luego como presidente constitucional mediante unas elecciones hechas para él. Se rodeó de la mejor intelectualidad de aquel tiempo que debía trabajar para él, pero fue como un síntoma de sabio mandato que beneficiaría a la nación, dando la impresión de que seguirían los lineamientos de su antecesor en el mando. Escritores, poetas, periodistas y logreros nacionales y extranjeros dieron su valioso aporte a la elevación de su nombre y poderío. Aquí se afianzó su título de jefe de Partido Liberal, bandera política que adoptó porque esta doctrina tenía. Eran las enseñanzas de hombres dignos como el profesor y general José León Castillo, el licenciado Próspero Morales y otros que palpitaba en deseo de libertad a través de otros viejos que en su anhelo patriótico con extremadas precauciones y a voces enseñaban a la juventud una historia inolvidable de dignidad que nosotros escuchábamos con fe y reserva, pero con coraje y deseos de lucha.
Esos mismos viejos que alentaban entre nosotros esta fe, corrían los riesgos consiguientes refiriéndonos lo que ellos habían visto hacer o habían hecho por patria en tiempos aún cercanos, y era como una escuela de civismo combatida por el régimen mediante lo que corrientemente se decían los oidores, que más tarde fueron conocidos como orejas. En todo despectivo, eh, en tono despectivo, considerados como gente baja y ruin que ganaba algún dinero o solo se congraciaba con algún elemento oficial. Ellos, esos viejos, de un modo indirecto, nos enseñaban a amar la libertad y a odiar el régimen, y sin embargo, un miedo justificado pesaba sobre la generalidad, especialmente cuando se acercaba una reelección presidencial. En estos periodos reeleccionarios era de verse la cantidad de votos impresos con la efigie de Estrada Cabrera repartiéndose con la consigna de vota por el señor presidente. Nadie discutía. Lo más que hacía en silencio algún ciudadano muy atrevido era mirar interrogativamente a otro ciudadano de su confianza y quizá algún comentario muy secreto allá entre ellos. El día de la votación en el local apropiado estaba la junta que recibía los votos previa a la pregunta de ¿por quién va a votar usted? La respuesta era invariable, por el que está en la silla, por el señor presidente o por el patrón. La elección era unánime en favor del señor presidente, porque el día de las elecciones los que se decían amigos de los ciudadanos se encargaban de aconsejarlos así. No vaya a votar por otro en el instante en que daban las papeletas, pero ¿quién iba a tener el valor de votar por otro si no había otro candidato? ¿Quién iba a votar por otro si eso equivalía a declararse enemigo del gobierno? Inmediatamente después venían las felicitaciones por una elección tan limpia y unánime y democrática. Capítulo: Mi nacimiento y juventud. Pues en este medio político social de opresión, de ignorancia y de miseria me tocó nacer y crecer. Fue en una casa amplia de horcones, techo y paredes de hoja de palma de abanico, ventilada y segura, localizada en el sector sur de la entonces aldea, construida por mi padre, don Nemesio Castro, hombre de unos 45 años de edad, de regular estatura, delgado, bajo, trigueño, ojos negros, barbado, de rostro griego, cabeza bien formada, modales distinguidos al natural, honrado y trabajador como labriego, de la clase media. Mi madre, doña Andrea Ramírez, señora ama de casa de 35 años, de regular estatura, delgada, blanca, cabello poco rubio, de rostro aguileño pero nariz recta, ojos pardos, de modales distinguidos por naturaleza, de la clase media. Dos hijas de 15 y 13 años de edad, Natividad y Eulalia, eh, con instrucción primaria, que era a lo más que ordinariamente podía aspirarse en aquel medio. 5 años antes de mi nacimiento había nacido otra niña que murió al no más nacer y no se registró su nombre. Ese día era de primavera, la de 1898. El 12 de mayo eran las 11 de la mañana, encantadora, llena de sol, fresca y olorosa a tierra mojada. Había llovido la noche anterior cuando estaba tostada por un sol ardiente y varios días de sus soles que en el trópico hacen que el labriego descubra su cabeza sudorosa, cubierta por la sombra de palma, y haciéndolo como abanico refrescante con él en su rostro quemado, y aspire un aire renovador que le hace ensanchar sus pulmones agitados. Una partera, comadrona de entonces, entradenaños y un poco pariente, gritó: «Ea, papo, ha nacido un hombre». Sonrió satisfecha y encendió un cigarrillo casero de aquellos de su tiempo, fabricados de tabaco picado,
con olor a esencias y envuelto en una hoja de tusa de maíz muy suave y bien planchada entre una tabla y una piedra ad hoc, y comenzó a echar humo a la acción de un fósforo encendido y se sentó a descansar. Llamó a don Nemesio, que entró apresurado, y ella le dijo: «Una hembra te vino». Le contestó él. «Sí, ya oí que es varón», y sonrió satisfecho contemplándome, mientras mi madre me acariciaba por primera vez. Despreciando su dolor, y la comadrona sonreía chupando su cigarrillo. Mi padre miró contemplativo a mi madre en su lecho, escena esta que me fue referida varias veces cuando yo ya tenía uso de razón. Era a solo 3 meses del asesinato del presidente Reina Barrios y de la llegada de Estrada Cabrera al poder. El día siguiente del acontecimiento familiar hubo un como consejo de familia para decidir el nombre que debía llevar el recién nacido. Y salió contento el señor Castro hacia la cabecera municipal, San Cristóbal Acazahuastlán, al otro lado del Río Grande, para asentar en el registro civil que había sido instituido por el gobierno del general Justo Rufino Barrios unos 12 años antes, y ahí quedó asentado en la correspondiente partida de nacimiento, el de Domingo. A partir de ese día memorable en la familia, este nombre se fue reduciendo al Domingo, expresión cariñosa muy acostumbrada en el lugar, generalizando el diminutivo de los nombres propios de las personas. Un padre amoroso, una madre llena de ternura y 2 hermanas cuidadosas hacían agradable la primera infancia de Mingo, hasta donde puede ser agradable la vida de un niño de la clase media. Y el niño crecía y crecía al contento de sus padres, hermanas, de otros parientes y amigos y vecinos, porque en la aldea el aprecio y el cariño son más sinceros debido al acercamiento. Cuando tenía 10 meses de edad, comenzó a dar los primeros pasos entre el regocijo familiar, que acurrucados en rueda estimulaban el equilibrio suyo con los brazos extendidos para que caminara de los brazos de uno o del otro. Y eso es muy corriente. De modo que cuando iba a completar el año caminaba bastante bien, y para celebrarle el primer aniversario se hicieron preparativos convenientes. Esa noche se reunieron los vecinos listos a la fiesta. En el patio amplio y limpio se encendió una fogata que iluminara. Se comieron tamales, se tomó café y aguardiente, que no podía faltar, y se bailó al son de un acordeón. No se quebró piñata porque no se acostumbraba, pero hubo tonadas con una guitarra, chistes y risa. Era la alegría aldeana, franca, sincera, honrada y sana. Pero no debía de faltar un incidente desagradable. Vestía yo un trajecito amplio de vivos colores que se asomaba cuando yo corría. Es seguro que pasé junto a la fogata cuyas llamas se alzaban y batían, porque en un momento cualquiera una llama iba tras de mí. Era que el traje se me había encendido, y mi padre, con sus manos callosas por el trabajo, apagó aquella llama de mi vestido con el consiguiente susto y los comentarios. Mi padre dijo que aquello era una desgracia y que la fiesta se suspendía desde ese momento, con lo cual todos estuvieron de acuerdo y cada uno se dispuso a marcharse entre abrazos y apretones de manos y desde luego el último trago. Mi padre se quedó apagando el fuego, celebrando que yo no hubiera sufrido ninguna quemadura. Al llegar yo a los 5 años, mi padre me mandó a la escuela primaria del lugar. Era director don Samuel Venegas, a quien mi padre rogó que me aceptara, pues no tenía la edad, y el maestro no tuvo inconveniente. Y fui su alumno, el más chico de la escuela. Tuve otros maestros: Eliseo Morales, Pedro Lobos, Francisco Fidel Mayorga, Gaudencio Morales y Juan José Gutiérrez, sobresaliendo el primero y el último de estos por su preparación pedagógica y su método de enseñar. 3 eran los grados y en su orden comenzaban por el tercero, es decir,
el de menos categoría, de manera que cuando se llegaba al segundo grado era porque mucho se había aprendido. Y cuando llegábamos al primero era porque sabíamos todo el saber de la primaria conforme a los programas de enseñanza. Yo repasé este grado por aprender más en el medio, aquel que era bueno, con sus maestros todos empíricos. Trabajaban enforzando sus conocimientos porque carecían de textos. El gobierno no daba nada, a no ser lápices y cuadernos, porque estos llevaban la leyenda Administración Estrada Cabrera, necesaria como propaganda en favor del tirano a lo largo, los lápices y en el frente los cuadernos a colores azul y blanco. Y el maestro tenía la obligación de explicar a los alumnos que aquello era un obsequio del señor presidente, que era quien explotaba la inocencia. No cabe duda de que en su nombre muchos de sus adeptos también lo explotaban como, con descaro y osadía. Lo aprueba lo siguiente: a los maestros no se les pagaba sus sueldos, sino en un 50% con insultante retraso. El otro 50% era estafado públicamente por las administraciones de rentas y por los que intervenían eh, en son amistoso para lograr el pago, del cual todavía quedaba agradecido el maestro. A esto se debió que se estableció un llamado sobresueldo, que parecía una bondad más y un mejor pago, pero el sobresueldo tampoco era pagado, porque los obligados a hacerlos eran los padres de los alumnos, cuya pobreza hacía imposible el cumplimiento, sino en pequeña parte que no conformaba el hambre y la desnudez del maestro. Era de ver a los auxiliares de las cabeceras municipales y aldeas donde había escuela con las listas ya sucias y gastado el papel, cobrando el sueldo a los padres de los alumnos y entregando las pequeñas cantidades cobradas al alcalde municipal, quien llamaba al maestro para hacerle pequeños abonos con la eterna excusa de solo esto se ha conseguido. Yo también fui maestro, ayudante, director. Y así tengo esta experiencia sobre mí, como la de haber carecido de los útiles necesarios mientras mis padres no pudieron proporcionármelos como otros padres se los proporcionaban a sus hijos. La escuela no tuvo local propio, siempre andábamos de casa en casa como inquilinos y era nuestra alegría trasladar los muebles con algarabía por aquellas calles polvorientas, porque ello era pasar el tiempo a nuestro gusto. Siendo alumno, ocupé el puesto de profesor ayudante de grado durante 2 años bajo la vigilancia del director hasta el año 1913, en que por falta de pago me vi obligado a buscar una ocupación mejor, aparte de la confección de sombreros de hilama, en que solamente una señora del lugar los hacía igual a los míos, de finos y bien confeccionados. Pero aún así no lograba llenar mis necesidades económicas y ayudar a mi familia, y trabajé como peón en la sección de línea del ferrocarril unas cuantas semanas, siempre buscando una mejor ocupación. Había muerto don Pedro Romero, que había atestado ante los oficios del licenciado don Francisco Ayala, abogado y notario notable y honrado, ex magistrado de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, a la sazón radicado en la aldea de Las Ovejas, a unos 9 kilómetros de la población, y su viuda doña Angelina Rodas, conociendo mi buena caligrafía y gramática, me recomendó ante el licenciado para testimoniar la respectiva escritura del protocolo. Allá fui y el licenciado, en persona culta, me recibió con muchas consideraciones que yo agradecí y traté de corresponder en el oficio de escribiente que se me confiaba. El licenciado vivía en su hacienda acompañado de una sirvienta y a veces de su esposa, doña Gabriela. Comíamos juntos como muestra de su cultura y me mandó a arreglar una pieza de la casa para dormir, pero en las horas de descanso por la tarde él colocaba 2 butacas en el corredor y me invitaba a una plática que tardaba a veces hasta la hora de acostarnos.
Tantas cosas interesantes hablábamos que recuerdo con gratitud sus enseñanzas, sus consejos y sus moralejas contadas con gracia y elocuencia. Yo, un adolescente humilde y dócil, a sus indicaciones me capté su estimación manifestada siempre y algo le hablaba de su agrado porque yo había leído lo suficiente para mi edad y mi instrucción, elogiando las formas de mi letra y mi gramática. Cuando de hacer escrituras se trataba. Trabajé un tiempo, y cuando estuvieron los testimonios para los cuales había ido a trabajar, la señora Rodas se sintió satisfecha, aunque no miraba con agrado que su hija y yo ya éramos novios indecisos, como debíamos de ser a nuestra edad. Ella estaba en escuela todavía, Ángela. Los sábados de cada semana yo regresaba a mi casa con el salario de trabajo de escribiente y en mi casa cundía la alegría, no por el dinero, sino porque era de mi trabajo tan decente. Pero ese trabajo se terminó un día y el alcalde primero, que también era director local de instrucción primaria o elemental, que era el título, me llamó a su despacho para nombrarme director de la escuela de varones, la misma donde yo había sido alumno. Fue uno de mis legítimos orgullos de maestro, pero una razón aparente para que los que habían sido compañeros escolares no vieran con buenos ojos mi llegada a la dirección y algunos de los padres de los alumnos tampoco. ¿Cómo va a ser maestro el hijo de Nemesio?, decían estos. Y los excompañeros decían, ¿cómo voy a ir a la escuela con uno que fue también alumno? Era el descontento aldeano, deseoso de manifestarse de alguna manera. Estuve varios meses y fui sustituido por Juan Ramón Bracamonte, pasando yo a la dirección de la escuela mixta de la aldea Espíritu Santo, de la misma jurisdicción municipal, por considerárseme bueno para esas clases de escuela. Y en el tiempo de las vacaciones me ocupaba de otros quehaceres. Había llegado el año 1915 y mis padres y mi hermana Natividad y yo eh, hicimos un viaje de romería junto al pueblo de Esquipulas en el departamento de Chiquimula a visitar al Cristo Negro. Mi hermana Eulalia se había emancipado y vivía en la aldea de Agua Blanca, municipio de Santa Rosalía, departamento de Zacapa. En ese viaje tuvimos la satisfacción de verla y abrazarla en la ida. A nuestro regreso también, pero mientras platicábamos de todo, ella sugirió que en este departamento sí eran pagados los sueldos de los maestros y que mejor volviéramos después de ir a nuestro pueblo para arreglar un empleo, pues era buena época para ello. Así llegamos al pueblo. Hicimos los arreglos para volver al lado de mi hermana Eulalia y una vez aquí hicimos las gestiones pertinentes y fui nombrado director de la escuela mixta de la aldea Jumusna del departamento de Zacapa y donde serví todo el año lectivo y llegadas las vacaciones, por amor al terruño, volvimos todos al pueblo natal. Queríamos estar nuevamente en nuestra casa tan querida, pero sin mi hermana Eulalia y era a fines del año de 1916, que pronto serían los recuerdos dolorosos, seguidos de los que ya llevábamos en nuestros corazones. Mi madre había sufrido una perturbación nerviosa que le afectó la mente en la cabecera municipal de Santa Lucía, donde residíamos. Estábamos pues de regreso en el pueblo natal. Era en el mes de diciembre. El gobierno había ordenado el reclutamiento militar para el servicio del ramo en la capital, pero el movimiento operado era como si se tratara de los preparativos para una guerra internacional. Era que los comandantes de armas y locales, con miras a la constante explotación de los milicianos, reclutaban totalmente. Desde los 18 años de edad y se decía que nadie se quedaría sin ir al servicio. Aquel servicio tan temido por inhumano. Las escoltas iban por todas partes como si persiguieran a una banda de criminales peligrosos para ser capturados. Las cárceles comenzaban a llenarse. Era el 24 de diciembre, fecha escogida a propósito para lograr a los militares dispuestos a vertirse, porque estos se excusaban tanto cuanto podían, prácticamente huyendo de los escoltas. Como yo, en mi calidad de maestro de escuela, no quería que me mandaran al servicio militar activo,
Opté por salir del lugar y dirigirme a Zacapa, en donde me defendería por haber sido en dicho departamento donde había prestado mis últimos servicios. Esa noche, para mejor seguridad, me acompañó mi padre para ir a pasar algunas horas en la playa inmediata al Río Grande. Y cuando eran las 10 de la noche, hora conveniente para emprender mi viaje a pie porque las escoltas ya estarían a lo lejos en las aldeas o reconcentradas después de cumplir su encargo, y mi padre volvió a casa. Yo salí por la línea del ferrocarril con una mochila al hombro. A unos cuantos kilómetros está la aldea de El Tambor. Aquí vivía mi hermana paterna, Salomé González. En el corredor de su casa pasé unos minutos descansando sin tocarle su puerta para no hacer ruido, siempre temiendo ser descubierto por alguna escolta eh, al ocaso. Continué mi viaje, pasé el puente de hierro que divide los municipios del Jícaro y el de Cabañas y me sentí aliviado. Pero cuando iba pasando frente a la casa de madera de la sección de trabajadores del ferrocarril de Cabañas, una escolta me cruzó sus machetes cerrándome el paso. Salieron de debajo del piso azotando en estancones. No me valió alegar que yo era maestro, que iba a mis funciones en Zacapa. La escolta tenía orden de detener a todo individuo y llevarlo a la cárcel. Fui llevado a la población y como ya los milicianos no cabían en las dos cárceles, no entré a ninguna, sino que en el patio de un edificio en donde fueron llevados otros y otros y otros, llevados también los de las cárceles que gritaban pidiendo agua y aire. Ahí pasé con ellos el resto de la madrugada. Y cuando amaneció, telegrafié a mi padre, que horas después llegó portando mis documentos de maestro para pedir mi libertad. Había dejado de recorrer los 30 kilómetros que me faltaban para llegar a Zacapa sobre la línea férrea. Éramos como 150 hombres los que ya habíamos en aquel recinto. Mi padre se presentó al comandante local, un indio analfabeta de apellido Lucas, quien al oírlo le contestó: como su hijo no sabe leer, está bueno para sargento y tiene que ir. Mi padre me comunicó esta noticia y se regresó al pueblo llevando esta noticia. Era que los comandantes de armas, eh, con miras a la explotación inicua, duplicaban el pedido de milicianos necesarios y los comandantes locales lo triplicaban con las mismas intenciones. De esta manera, después de alistar a los que necesitaban, comenzaban a dar libertad a los que pagaban por no ir al servicio o que pagaban por ellos algún interesado en tomarlos a su servicio, pues cualquiera se comprometía a trabajar descontado el dinero que alguien había pagado por él. En estos casos, con tal de librarse de ir al servicio militar, que era un tormento de hambre y de desnudez. Cuando amaneció el día 25 de diciembre de 1916, Pascua Florida, fiesta mundial, muchos ya sabíamos lo que nos esperaba. Otros tenían la esperanza de salir libres, puede decirse. Entre estos estaba yo, llegando a la cabecera departamental que era el progreso. Quizá el comandante de armas sería más consciente. Ese día salieron libres muchos, quedaron unos 60. Por la noche todavía salieron otros. A las 7 de la mañana del día 26 se presentó en el recinto el indio analfabeta, seguido de un soldado que llevaba en un brazo un rollo de cuerdas. Lazos de mezcal nuevos y fuertes. Los dejó en el suelo. Todos nos pusimos en pie, yo por imitación. El indio comandante dijo: vengan el maestro que sabe leer, y señaló un lugar para que yo me detuviera de pie. Muchos me dijeron: corra, va libre. A veces uno hace simpático ante quienes ni lo conocen, pero yo, que dudaba, ni me apresuré ni abrigué esperanzas. Luego ordenó: aquí los otros, señalando donde debía alinearse después de mí, hasta contemplar como 40. De modo que yo, por ser maestro y saber leer, fui el primero en ser amarrado con aquellas cuerdas de brazo derecho, seguido de los otros. Momentos después, a orden suya, emprendimos la marcha de Cabañas a El Progreso, custodiados por numerosos escoltas, teniendo que pasar por mi pueblo natal. Qué pena la mía, tener que pasar por toda la calle central a todo lo largo del pueblo, amarrado y custodiado. Así fue.
Al no más entrar al pueblo, cundió la noticia de la pasada de los milicianos de Cabañas, y se dejó oír alguno o más gritos de mujeres, de enemigo, al mismo tiempo que asomaban condolencias a las puertas